El maestro Enrique Lomnitz es un diseñador industrial basado en la Ciudad de México, cuyo trabajo se dedica al desarrollo sostenible y regenerativo, y particularmente en la búsqueda de modelos de abasto de agua para comunidades que sufren altos niveles de escasez. Gran parte de su trabajo se ha dedicado al impulso de la captación de agua de lluvia, especialmente en zonas periurbanas y comunidades indígenas rurales y aisladas. Su organización Isla Urbana ha instalado cerca de 40.000 sistemas de captación en viviendas y escuelas en cientos de barrios y pueblos del país. Isla Urbana ha impulsado e influido significativamente en la creación de políticas públicas para el fomento de la captación pluvial y ha sido pionera en el desarrollo de tecnologías y modelos de implementación de programas de diversas escalas. Su trabajo enfoca mucho el trabajo cercano con comunidades y la creación de capacidades locales, guiado por una visión de coexistencia armoniosa entre lo urbano y el entorno natural, y las relaciones empáticas entre las personas. Es explorador de National Geographic, de Ashoka, Global Visionary de UFS. Fue nombrado por los 35 innovadores menores a 35 años por el MIT Technology Review. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hola, bonita tarde a todos y a todas. Yo no tengo presentación, entonces voy a tratar de hacerlo entretenido con puro pulmón. Bueno, yo soy Enrique Lomnitz, muchas gracias por la presentación. Yo soy fundador del proyecto Isla Urbana, que llevamos muchos años trabajando con el tema de la cosecha de agua de lluvia, y agradezco mucho la oportunidad de hablar sobre el tema de la cosecha de lluvia en este marco de los futuros de México. El tema de los futuros es algo que llevo trabajando y platicando mucho con mi equipo, y a ver si logro decir algo que sea coherente. El tema de los futuros para mí ha sido como muy central desde la concepción de Isla Urbana. Entonces les voy a platicar un poquito del trabajo que venimos haciendo ahí. Porque el proyecto Isla Urbana lo fundamos con la idea de que, y esto hace muchos años ya, veíamos que la Ciudad de México, toda proyección nos arrojaba que íbamos a vivir una crisis de agua muy seria, que el futuro pintaba a una realidad donde íbamos a tener que cambiar la manera en la que nos abastecíamos de agua o de cómo usábamos el agua. Y mucho de la motivación para empezar ese trabajo era cómo podemos influir sobre un futuro que tiene mucha inercia detrás. Hay muchas cosas que nos llevan a la crisis de agua que vamos a vivir, que ahorita ya estamos viviendo. No es fácil que una cosa tan masiva como la Ciudad de México, que tiene inversiones de miles de millones de dólares y de cientos de años de trayectoria, muy difícil cambiar el rumbo rápidamente. Entonces, lo que nosotros empezamos pensando es, la Ciudad de México necesita dirigirse en otra dirección. Esto no es mío, ¿eh? Bueno, es la página web de Isla Urbana, pero no se preocupe por eso. Y fundamentalmente nosotros planteábamos que la Ciudad de México necesita llegar a un balance entre la cantidad de agua que extraemos y la que reinfiltra al acuífero. ¿Podemos cerrar esto, por favor? Porque no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Sí, pero si están leyendo y yo estoy hablando, no van a agarrar ninguno de los dos. Entonces, el planteamiento era que el problema fundamental en la Ciudad de México es cómo logramos reducir la cantidad de agua que extraemos y cómo logramos aumentar la cantidad de agua que reinfiltra. Y empezamos a pensar en el tema de la cosecha de agua de lluvia con una idea muy sencilla, que es que si durante la temporada de lluvias en la Ciudad de México logramos maximizar la cantidad de abasto que obtenemos directamente de la captación de agua de lluvia, y eso nos permite reducir cuánta agua extraemos del subsuelo durante la temporada de lluvias, y a la vez aumentamos la capacidad de infiltración en la ciudad, podríamos imaginar un futuro donde durante la mitad del año la Ciudad de México reduce extracción, aumenta infiltración, y durante la temporada de secas podemos ya ahora sí extraer esa agua que se infiltró.
Y entonces nosotros pensamos que captar agua de lluvia de forma masiva sería una pequeña aportación hacia movernos en esa dirección. Ahora, la idea de que cosechar agua de lluvia en las casas te va a revertir o te va a solucionar la crisis de agua en la Ciudad de México, nos parecía, eso no es lo que estábamos proponiendo. Nos parecía claro que la captación de agua de lluvia no te va a resolver el problema de agua en un contexto como el de la Ciudad de México, pero pensábamos que era muy importante porque uno tocaba hacia esta lógica fundamental de cómo podemos reducir extracción y aumentar recarga, pero también porque podía como muy directamente implementarse en zonas que ya sufrían por problemas de agua y entonces podíamos aumentar el abasto de agua en lugares que lo necesitaban hoy, esto hace 15 años, digamos, y entonces empezar como a abonar a una solución grande desde lo micro. Entonces tenemos la idea de que millones de pequeñas acciones y todas las casas en la Ciudad de México empiezan a captar agua de lluvia, pues la suma de todo eso puede aportar algo real a un problema mucho más grande. Y intuíamos además que o nos interesaba la captación de agua de lluvia porque nos parecía una manera de involucrar más directamente a la población. Nosotros considerábamos que parte del problema de agua en la Ciudad de México es que el manejo de agua es enormemente centralizado, es operado como por instituciones muy grandes que manejan el agua, cosa que es también necesario, pero donde la población se vuelve usuario pasivo nada más. La gente, pues les llega el agua, abren la llave, no saben de dónde llegó el agua, no saben a dónde se va el agua, y nosotros considerábamos que también es importante la construcción de una cultura de agua que vaya más allá como de nada más eslóganes o sea, es muy trillada la idea de que necesitamos como construir una cultura de agua, pero nosotros consideramos que eso es cierto y que en vez de hacerlo nada más como a través de apelar a la conciencia de la gente en abstracto, de involucrar a la gente directamente en el manejo de agua. Entonces, hace 15 años más o menos emprendimos el proyecto Isla Urbana con la intención de poner a captar agua de lluvia a la Ciudad de México. Y entonces empezamos a imaginar estrategias para fomentar la captación de agua de lluvia e imaginábamos que en paralelo al sistema de manejo de agua centralizado, que seguiría existiendo y es necesario, de los pozos y las plantas potabilizadoras y los tubos y todo el desmadre, que en paralelo a eso hubiera como una especie de red descentralizada de sistemas de captación de agua de lluvia que agreguen una nueva fuente de agua y que le den resiliencia al sistema, porque pues quizás en algún momento hay algún corte de agua o me llega menos agua de la red o hay un año de Lerma Cutzamala teniendo una crisis o algo así, y tienes esta otra fuente paralela, simultánea de captación de agua de lluvia que te da como una nueva entrada de agua y esa puede medio que crecer en respuesta a la crisis de agua. Entonces imaginábamos una ciudad que poco a poco empieza a llenarse de sistemas de captación de agua de lluvia y entre más se vuelve normal. Y hablábamos mucho de que nuestra tirada era que en la Ciudad de México que una casa tenga un sistema de captación de agua de lluvia sea tan normal como que tengan un boiler o algo así, que se vuelva infraestructura básica de la ciudad para que la ciudad se vuelva como más responsiva a la crisis del agua. Y entonces empezamos a implementar sistemas de captación de agua de lluvia y empezar a tratar de diseñar propuestas de política pública y propuestas de programas públicos que puedan implementar captadores de agua de lluvia. Y empezamos poniendo 5 o 10 sistemas de captación y eso empezó a crecer y terminamos ya haciendo proyectos de miles, incluso de decenas de miles de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas y en escuelas. En este tiempo hemos hecho un montón de proyectos, desde delegacionales en municipios, hemos hecho cosas en Ciudad de México, hemos hecho cosas en varias ciudades de México y en varios estados, y hemos tenido algunos ejemplos muy exitosos de proyectos que han funcionado muy bien, y hemos también tenido unos fracasos contundentes, ¿no? De programas que fracasan masivamente. Y ese tema se ha vuelto para mí de lo más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué fracasan? ¿Por qué tienen éxito los diferentes programas? ¿Qué es lo que podemos empezar a ver que ha funcionado y que no ha funcionado en este tipo de programa? Y lo que yo veo es lo fundamental tiene que ver con
los programas que han sido exitosos, los programas o proyectos que han sido exitosos, han enfocado mucho, muy claramente, y le han dado mucho recurso a el tema social, al tema de la capacitación, de los procesos de socialización de los proyectos, de las maneras en las cuales beneficiarios potenciales se integran a los programas o no. Y los proyectos que han tratado a la captación de agua de lluvia como proyectos de infraestructura, donde el énfasis está en los tanques, los filtros, los tubos, la instalación, y ya han sido los programas que han en general fracasado. Entonces, el tema de la captación de agua de lluvia, a través de muchos ejercicios, algunos muy dolorosos, hemos aprendido que realmente hay que entender esto como primero un tema de educación y de formación o de tecnología social, y en segundo como un tema de infraestructura física, material y de ingeniería. De hecho, cosechar agua de lluvia técnicamente no tiene gran ciencia, lo llevamos haciendo miles de años, la gente lleva captando agua de lluvia desde siempre, hay muchas maneras de hacerlo, desde siempre siempre ha habido alguien que ha sabido captar agua de lluvia y hacerlo bien. El tema es cómo lo vuelves algo masivo, cómo planteas una infraestructura que tiene mucho más de lo social que de la ingeniería. Y ahí ha estado el reto y todo lo más interesante de este trabajo. Ha sido muy difícil porque hay una tendencia a querer convertir los proyectos y los programas en retos de ingeniería y de fierros, y hay mucha dificultad en México, yo creo que en muchos lados, pero mucha dificultad en México de construir programas de gobierno que realmente tocan en lo sensible y que le dan el espacio a lo social y a lo humano. Hemos visto, yo tuve un caso que me parece interesante, trabajando con un ayuntamiento, con una alcaldía de la Ciudad de México hace años, que estábamos trabajando con la alcaldía, querían hacer un programa de captación de agua de lluvia y nos estaban pidiendo asesoría de cómo diseñarlo. Y entonces estaban viendo cómo iban a ser las bases de una licitación, tratando de que sea un programa que integrara lo social. Y entonces les decíamos, es que no puedes nada más listar como los fierros que se necesitan, no puedes nada más pedir tanques y tubos y filtros, tienes que buscar empresas o organizaciones que vayan a tener esta parte como de la sensibilidad social, que tengan un trabajo más en lo humano y lo formativo, y que tienen que tener mucho cuidado con la calidad del trabajo que hacen. Y me dijeron algo que me pareció muy interesante, me dijeron, no podemos incluir nada cualitativo en una licitación porque lo cualitativo es subjetivo. Y a mí me pareció muy raro eso y me quedé pensando mucho, porque es una mamada eso. O sea, no es cierto que lo cualitativo es subjetivo. Hay cosas que son de calidad y hay cosas que no lo son, y no da igual. No da igual si haces algo de calidad y algo de no calidad, no puedes decir que es subjetivo, pero lo que quería decir este funcionario no es que, o sea, bueno, él lo dijo así, pero yo creo que lo que decía es, no tenemos las herramientas ni los mecanismos para construir programas y licitaciones que realmente tomen en cuenta lo cualitativo. Y eso lo hemos visto desde entonces, ha sido el talón de Aquiles, la piedra en el zapato de todos estos programas, la dificultad en construir programas públicos que realmente vierten hacia lo cualitativo. Todo esto ha llevado, y especialmente después de ver ciertos programas que tenían mucho potencial fracasar por falta de esta atención a lo social, yo me he vuelto muy interesado cada vez más en estas preguntas más de lo sutil, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a que sea tan difícil trabajar lo cualitativo? ¿O por qué es tan difícil hacer proyectos de captación de agua de lluvia? ¿Por qué el hecho de que requieren esta parte social los vuelve como tanto más difíciles de gestionar y hacer bien desde el gobierno? Y me parece que hay preguntas que yo tengo, que no tengo respuestas, pero preguntas que me surgen mucho sobre nuestra sociedad en México y el tema del agua. A mí, de entrada, no me dejo de preguntar por qué toleramos la situación de agua tan mala que tenemos, ¿no? O sea, ¿por qué toleramos que nuestros ríos, 80-90% de nuestros ríos estén contaminados? ¿Por qué toleramos ver que tanto industrias como centros poblacionales vertamos nuestros desechos en los ríos? ¿Por qué toleramos que el agua de la llave no sea potable?
¿no? O sea, en muchos lugares del mundo, pues, sale agua, te la puedes tomar. ¿Por qué aquí tenemos tan normalizado que ni siquiera exigimos eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengamos tan bajas expectativas del agua? ¿O por qué toleramos esta realidad de agua tan degradada? Y repito, yo no tengo la respuesta a esto, pero pienso mucho en estas preguntas. Y yo siento, y esto puede sonar tal vez un poco más esotérico, pero que hay como ciertas heridas en México, en la sociedad en México, que tienen que ver con el tema del agua, ciertas heridas sociales que yo creo que vienen desde la conquista, desde la colonia, desde muchos lugares, que tienen que ver con nuestra capacidad de valorarnos y de sentirnos merecedores de tener agua limpia, de tener seguridad, de tener muchas cosas muy básicas. Y en los últimos años he emprendido en una exploración de cosas del agua, como digo, ya más esotericonas, pero he empezado a encontrar una serie de lugares y de cosas interesantes en México que yo siento que tocan estos temas. Por ejemplo, en Xochimilco, un amigo mío me llevó a conocer un lugar que yo no sabía que existía, muy interesante, que es un cerrito que está en Xochimilco, que subes este cerrito y desde este cerro puedes ver todo lo que queda de la zona lacustre de Xochimilco entera. Ves todas las chinampas, todos los canales, ves cómo la ciudad se lo está comiendo por todos lados, ves cómo los canales se convierten en calles, así hacia el final, siguen sus mismos cauces, ves cómo las chinampas se vuelven manzanas, así, ves así cómo se lo está comiendo la ciudad. Y es una visión muy hermosa, estás arriba y ves esta cosa y es terrible y muy bonito. Y hay 3 cruces de metal enormes que están ahí clavadas en el cerro, unas cruces monumentales, ¿no? De acero, 3 cruces católicas así. Y al pie de esas cruces hay una piedra labrada, precolombina, una piedrota enorme, que es una mujer sosteniendo su vientre embarazada. Es claramente una figura de una divinidad femenina, de fertilidad y del sagrado femenino. Y está a pie de estas cruces y en algún momento llegaron y excavaron al lado y la tumbaron, ¿no? Y es así como el triunfo de la iglesia. No sé qué es esa cosa, pero están las cruces y a pie de las cruces una mujer indígena embarazada agarrándose el vientre, tirada, ¿no? Vandalizada, horriblemente tirada así en un hoyo. Me impresionó mucho ver ese lugar. Y de hecho cuando lo vi lloré y sentí que ahí había como algo que tocaba sobre esta herida, de alguna manera, ¿no? Otra cosa, y ya sé que ya me tengo que callar, pero en ese mismo tema y en esa misma exploración fui a otro lugar, que es un lugar donde hay un manantial que anteriormente era uno de los manantiales que alimentaban los acueductos que llegaban a Tenochtitlán. Tenochtitlán tenía varios manantiales que se encauzaban con acueductos que alimentaban a la población. Cuando empezó la guerra con los españoles, lo primero que hicieron fue romper todos esos acueductos, cortarle el acceso al agua a Tenochtitlán. La conquista de México empieza con el agua, ¿no? Cortándoles el agua, rompiendo el dique de Nezahualcóyotl, inundando la ciudad y cortándole el agua. Todo este mismo pedo de una ciudad que se inunda y que se queda sin agua a la vez, empieza ahí, o sea, está ahí presente. Y llegué a un lugar donde está uno de estos manantiales que sigue produciendo, sigue estando ahí ese manantial y sigue abasteciendo agua a la ciudad. Hay un tubo que penetra el suelo así, también muy violentamente, y este manantial pues está encauzado y entra y es parte de SACMEX, es parte de las fuentes de agua de la Ciudad de México. Entra ahí. Y hay una cabinita de SACMEX y un tubo así que entra en la tierra, sale agua este manantial y alimenta parte del centro de la Ciudad de México. Y hay un cuidador ahí del SACMEX, un empleado del SACMEX, y yo lo conocí. Y llega este hombre y está así con su traje de SACMEX, con su emblemita del SACMEX, es uno de estos trajes como de mezclilla de cuerpo completo, su cachuchita con Tlaloc así. Y empecé a platicar con él y empezamos a platicar y empezamos a hacer una pequeña amistad y ya en confianza me empieza a platicar que él, aunque es un empleado de SACMEX a cargo de cuidar esta cosa, en realidad es un guardián
y es parte de toda una red de guardianes mexicas que hablan náhuatl, que se han ido metiendo a SACMEX para cuidar estos lugares. Y entonces es un hombre que cuida este manantial como sagrado, y es uno de varios que están ahí en toda la Ciudad de México, calladitos, cuidando estos lugares, y llevan ofrendas al Monte Tlaloc, y llevan agua de estos lugares al Monte Tlaloc, y hacen sacrificios y ofrendas y todo eso, porque ellos se entienden como que ellos están secreto, como cuidando. Entonces, la crisis de agua, en fin, es una cosa que tiene todas estas dimensiones muy raras, ¿no? Esta ponencia me invitaron a hablar sobre futuros del agua y la cosecha de agua de lluvia. La cosecha de agua de lluvia a mí me sigue pareciendo una cosa muy hermosa. Y repito, no porque solita va a resolver el problema del agua, pero porque es algo que está en el interfase entre la cultura, la población, la posibilidad de agencia de la población y la infraestructura de agua, que puede ser tan grande y abrumante que pues es enajenante para las personas. Como digo, somos consumidores pasivos, sale agua de la llave o no sale agua de la llave. Pues yo creo que el futuro de agua en la Ciudad de México tiene que de alguna manera incluir una integración de todas estas partes. Para mí la cosecha de agua de lluvia se ha vuelto más como lo veo casi como un caballo de Troya. O sea, los programas de captación de agua de lluvia te permiten entrar en las casas de las personas y hacer que las personas pasen de ser consumidores pasivos a ser pequeños agentes parte de todo este sistema, ¿no? Y yo espero que el futuro de agua de la Ciudad de México, que seguro que incluirá sus trasvases y sus megaplantas y todas estas cosas que son necesarias y son parte de todo el sistema, o bueno, no sé si son o no necesarios, pero digamos, la infraestructura masiva es necesaria para poblaciones masivas, pero ojalá que el futuro de agua en la Ciudad de México incluya como un renacer un poco de esta verdadera cultura del agua, donde la población se entiende como parte y donde ante todo creo que volvemos a devolverle su carácter sagrado al agua. Y bueno, ya, esa es mi ponencia. Muchas gracias, maestro, por compartir su experiencia en la creación y los retos que ha tenido a lo largo del tiempo en esta organización Isla Urbana. Gracias, Enrique. Muy interesante tu ponencia, tu experiencia. Y sí, efectivamente, tu trayectoria cruza todas las ciencias sociales, desde la antropología hasta la sociología, pero hay algo muy interesante que tocas, que me recordó la rápida respuesta social ante el temblor del 85, mucho más eficiente y rápida y coordinada que la del mismo Estado, de la misma burocracia. Y el 17 también. ¿No es cierto? Entonces, parto de la idea de que la humanidad y las sociedades solo aprendemos con traumas, con golpes fuertes, a trancazos, con experiencias traumáticas. Y el asunto del agua es que para allá vamos. Y cuando tú hablas de cómo te has relacionado con el asunto del agua, tú lo que estás mostrando es precisamente que la respuesta social desde abajo es mucho más rápida que la que puede dar la burocracia y el Estado. ¿Por qué? Vamos, el ejercicio gubernamental. Cuando tú te presentas, lo que ahí ocurre es una situación de que como no se ha hecho esa relación, ese tema entre gobernantes y gobernados, entre autoridades y colonias, entonces ellos lo que querían era que tú les enseñaras a licitar, porque es una actividad que ya ellos desde el principio están cuidando para no corromper o para simplemente, pero el asunto es que es un tema eminentemente social, de reacción social. ¿Por qué? Pues porque yo estoy convencido que la sociedad ya ha perdido muchísima confiabilidad en la potabilidad del agua que abre. La prueba está en que empezó a comprar botellas en plástico y en botellones. La venta de agua potable en las clases medias mexicanas de todo el país
empezó precisamente en proporción inversa a la desconfianza de las autoridades y del buen ejercicio. O sea, y resulta que también es un tema de guerra porque en la Benito Juárez hace pocos meses empezaron a quejarse de que el agua llega con olor y el agua llega muy problematizada la calidad del agua. Entonces, está rota la relación de confiabilidad de la sociedad en la administración y yo por ahí creo que es por lo que la demanda de la venta de agua embotellada es ya algo que llegó para quedarse. Pero entonces yo pareciera que las autoridades no han tomado en cuenta el asunto del ofrecimiento de la calidad del agua, preocupados por recuperar esa confiabilidad. Entonces, bueno, eso por un lado, pero por el otro es, yo creo que tu labor es directamente con la sociedad sin el Estado y que tus ingresos los vas a adquirir directamente a partir de proyectos educativos y de experiencias exitosas con la sociedad, porque es la forma en que la sociedad responde sin intermediación de la burocracia. Creo que es ácrata por naturaleza tu proyecto, que creo que va con tu personalidad. Eso quería comentar, te felicito porque me parece una muy importantísima y urgente iniciativa que yo creo que vas a tener mucho éxito a largo plazo. Muchas gracias. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta para alguno de los ponentes pasados? Excelente. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta referente a si, por ejemplo, en el sentido de captación de lluvia, tengo entendido porque trabajo en el sistema de aguas, trabajaron cierta parte y desecharon, digamos, de cierta parte el proyecto porque incluso había personas que se robaban las partes, ¿no? Que pues eran PVC, ta. ¿Toman en cuenta la calidad una vez que digamos, cosechan el agua, en este caso el sistema de captación, toman algo referente o hacen medidas en cuanto a la calidad? ¿La calidad de implementación o la calidad del agua? No, la calidad del agua, porque entiendo que es sistema de captación de lluvia, ¿no? El programa de cosecha y lluvia de la Ciudad de México, nosotros lo arrancamos en el 2019, pero luego nosotros ya no lo implementamos después de eso. Se implementó pues, por otra empresa y pues, por todo lo que supimos fue un fracaso contundente. Tuvo mucho que ver con que no hubo realmente pues, justo una capacitación, socialización, seguimiento, procesos de selección de beneficiarios que permitieran discriminar un poco entre personas verdaderamente interesadas y personas que nada más dicen, pues regálame un tinaco y lo vendo. Tú tienes que diseñar estos programas para que entre gente que quiere, ¿no? Y en todos esos sentidos el programa fue muy fracasado. Calidades y eso tampoco se sabe porque hay un problema en estos programas y en muchos temas del agua, que es que los gobiernos en México han sido increíblemente renuentes en hacer evaluación y cuando la hacen no la comparten. Hay como una paranoia, hay una cultura de no evaluación muy fuerte en México en estos programas. Entonces, incluso el programa de Ciudad de México, que fue un programa en el que se invirtieron más de 1,000 millones de pesos, busca información sobre resultados, no vas a encontrar nada, no hay nada, no hay resultados. Y a veces incluso hay casos donde no tiene ningún sentido, o sea, hicimos en los últimos años un programa en Jalisco que yo considero que ha sido muy exitoso, Nidos de Lluvia, un programa de cosecha de lluvia, y los del gobierno hicieron una evaluación y una persona que conozco adentro llegó muy contenta y me dijo, nos fue increíble, tuvimos tasas de adopción arriba del 95%, que es muy alto en estas cosas. Y yo le dije, no manches, está increíble, publíquenlo. No. ¿Por qué no lo van a publicar? Y dijeron, porque pues nos van a decir que por qué no fue el 100%. Y es como, güey, no mames, o sea, tienen un proyecto extraordinariamente exitoso y no quieren publicar sus resultados porque no es el 100. Y el 100 además es imposible. O sea, no hay un proyecto que tenga 100%.
O sea, una tasa de adopción en un programa masivo público de captación de lluvia arriba del 95% te pone entre los más exitosos del mundo. Incluso ahí no quieren mostrar resultados porque no es el 100%. Entonces, imagínate programas donde tienes 70% de abandono de los sistemas, ¿no? Pero si tú tienes 70%, nuestro primer programa semimasivo de captación de agua de lluvia fue en el 2012 en Tlalpan, pusimos 300 sistemas. 60% abandono de sistemas al primer año, ¿no? Güey, al contrario de esconder eso, hicimos todo un trabajo de entender qué pasó. ¿Por qué se abandonaron esos sistemas? ¿Qué es? ¿Y por qué los que sí? ¿Por qué sí? Los que no, ¿por qué no? Y eso nos permitió diseñar siguientes programas más exitosos. Si en el programa Nidos de Lluvia en Jalisco se logró tener adopción arriba del 95%, es porque se aprendió de múltiples experiencias previas, ¿no? La falta de cultura de evaluación y de transparencia no permite que mejoren las cosas. Hay todo un programa de medición de calidad de agua de la red de agua potable en México, tampoco se pueden encontrar resultados. O sea, si yo vivo en la Ciudad de México y yo vivo en X, tú nombras la colonia y yo quiero saber de qué calidad realmente es el agua que sale de la red en mi zona, yo no tengo manera de enterarme. No hay esos datos accesibles de ninguna manera, porque hay una cultura de ocultar malas noticias, ¿no? Y esas malas noticias a veces ni siquiera son malas noticias, nada más son un hecho, ¿no? Nosotros como población deberíamos de exigir saber, pues si yo sé que el agua en mi zona tiene arsénico, pues sé que con un níquel no la armo. Pero si sé que el agua no tiene arsénico, pero tiene unos pocos coliformes o algo así, entonces puedo decir, bueno, pues con un níquel o con un ecofiltro estoy bien. O sea, si yo tengo información, yo puedo hacer algo al respecto, ¿no? Yo puedo dejar de comprar garrafones y filtrar mi agua, pero no puedo realmente hacer eso si no tengo ni media idea en realidad de cómo viene el agua, ¿no? Yo sí creo que ese tema de evaluación y de transparencia es uno de los problemas de fondo que tenemos en México. Muchas gracias.